Hacerse mayor no es algo de lo que nos guste hablar, pero nuestra población envejece. Esto se está convirtiendo en un aspecto crucial de nuestro crecimiento. Iremos a Ginebra para hablar con Sandra Polaski, directora adjunta de la Organización Mundial de Trabajo, sobre las dificultades y las oportunidades potenciales que conlleva este envejecimiento. Luego nos trasladaremos a Italia para estudiar el ejemplo de este país en comparación con el resto del mundo. Veremos cómo impacta el descenso de la natalidad y de la mortalidad en la clase trabajadora. Y por último veremos otro ejemplo con la economía de los senior en Finlandia. Pero antes, una pequeña lección de economía con nuestro Crash Course sobre el impacto del envejecimiento de la población en el crecimiento económico. El envejecimiento de la población es la consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del descenso de la natalidad. Puede tener efectos desfavorables sobre el crecimiento a largo plazo. Cuando la esperanza de vida aumenta, el número de jubilados también. Y cuando la natalidad disminuye, eso quiere decir que menos jóvenes entrarán en el mercado laboral. En ambos casos, la población activa disminuye, lo que se traduce en un descenso de la producción y, por tanto, del crecimiento. Sin embargo, el impacto del envejecimiento sobre el crecimiento no es evidente, puesto que pese a que hay menos trabajadores, estos también pueden ser más productivos. En efecto, con el descenso de la natalidad, el gasto en educación se concentra en una población infantil más reducida. Teóricamente, esto mejorará la calidad de la enseñanza y esos niños estarán mejor formados. Tampoco está probado que el aumento de los trabajadores cercanos a la jubilación repercuta de manera negativa en la productividad. Puede que algunos pierdan capacidades, pero la mayoría siguen siendo muy productivos debido a su experiencia. El envejecimiento de la población sí tiene una influencia incontestable en las finanzas públicas, puesto que aumenta el peso de las pensiones. Sin embargo, no es la causa principal del aumento del gasto sanitario, debido principalmente al coste de las tecnologías médicas. El círculo de la vida no deja lugar a dudas. Europa envejece. No podemos obviar las cifras. En unas décadas, el 30% de la población superará los 65 años. Habrá 2 trabajadores por cada persona mayor de 65 años. Una proyección que da vértigo. En la actualidad hay 4 trabajadores por cada jubilado. Italia tiene sus propias recetas para luchar contra el envejecimiento de la población. Nos lo explica Giovanni Maggi. Cuando caminas por las calles de las ciudades europeas te das cuenta de que cada vez hay menos jóvenes. Un fenómeno que es más que evidente en los centros urbanos italianos como aquí en Milán. El miedo hacia el futuro concierne a todas las generaciones. No hay ayudas ni siquiera para los ancianos más demonidos, solo les queda la familia y allegados. Dudo mucho que lleguemos a tocar una pensión que podamos sobrevivir en el futuro. A mí lo que más me preocupa son los jóvenes que no encuentran trabajo. La población italiana es la que más rápidamente está envejeciendo en Europa. El 20% de los italianos tiene más de 64 años, solo Alemania supera ese porcentaje. Los jóvenes entre 15 y 24 años solo representan el 10% de la población y además tienen una tasa de paro del 71% frente al 57% de media en Europa. Las personas mayores no podrán apoyarse en una clase activa suficiente porque faltan jóvenes. Ellos son parte de la solución. Lo que realmente explica este panorama es la caída drástica de la natalidad que Italia ha experimentado en los últimos 20 o 30 años. Eso explica que en nuestro país haya unos 5 millones de niños menos que en Francia. Otro aspecto interesante es la comparación con Alemania, que ha sufrido un declive de la natalidad parecido al de Italia, pero ha sabido compensarlo con una mejora de la productividad a través de importantes inversiones en la enseñanza, la inserción laboral y creando un mercado de trabajo muy competitivo. Mejorar la formación de los jóvenes es la clave, pero no la única. También está hacer compatible la vida familiar y la laboral.
No creo que los ancianos de hoy y mañana sean los mismos que los de antaño. De hecho, el gran reto ahora es ser capaces de mantenerlos activos porque las personas mayores de hoy en día cuentan con una experiencia nada desdeñable y muy diferente, así que me digo, están más preparados que sus predecesores y todo ese capital no debería ser desperdiciado. Políticas familiares, servicios para la infancia, flexibilidad de horarios, tiempo parcial, todo eso permite a las familias el tener más hijos y así contrarrestar el envejecimiento de la población. Esos niños entrarán en el mercado laboral formando parte de la población activa. Hacerse mayor es una verdad incómoda. Las proyecciones estiman que en 2060 la población con más de 80 años se triplicará. Es un asunto delicado porque va asociado a otros temas como el gasto sanitario, las pensiones, el paro o la inmigración. Hablamos de todo ello con Sandra Polaski, directora adjunta de la Organización Mundial de Trabajo. ¿Cómo se sitúa Europa respecto al resto del mundo cuando hablamos del envejecimiento de la población? Es algo que afecta al planeta en su conjunto, pero con más incidencia en Europa y países como Japón. Pronto será un problema en otras partes del mundo, como en China, donde este fenómeno en ciernes evolucionará muy deprisa. Cuando hablamos de envejecimiento y todo lo que le rodea, pensiones, población activa senior, ¿cómo lo ve usted? Ahora sufrimos una alta tasa de desempleo en muchos países europeos y tenemos que hacerle frente. En algunos países ciertos sectores de la población, como las mujeres, están muy poco implicados. Ciertas políticas podrían mejorar las cosas. Pongo un ejemplo, las mujeres, muchas no trabajan porque no hay estructuras de acogida asequibles para los niños. Muchas mujeres preferirían trabajar a tiempo parcial y aquí los gobiernos pueden hacer mucho, aumentando el salario mínimo, por ejemplo. Eso favorecería el trabajo a tiempo parcial. La productividad ha aumentado con más rapidez que los salarios. Eso lo saben muy bien en los países nórdicos, pero el resto de Europa no parece estar haciéndolo bien. Cuando hablamos de inmigración, un tema sensible, muchos países creen que han ido demasiado lejos. ¿Usted lo ve así? Pongamos el caso de Italia, cuya población está envejeciendo más rápidamente que el resto de los países europeos. Las necesidades que genera este fenómeno en términos de ayuda a la tercera edad, de necesidades sanitarias, todo eso requiere mano de obra y la inmigración podría ser parte de la solución. Ahora vemos cómo se utiliza el tema de la inmigración en este ciclo económico caracterizado por el paro. Muchas veces los políticos se concentran excesivamente en lo negativo y la inmigración se convierte en el centro de todos los males, cuando deberíamos construir una relación de confianza. Y actualmente dialogamos con gente de muchos países para buscar soluciones en las que todo el mundo gane. ¿Por qué siempre salen esos temas? Es lo que los economistas denominan la falacia de la carga de trabajo. Si las personas mayores trabajan, los jóvenes no entran en el mercado de trabajo. Si son las mujeres, los hombres pierden. Si se trata de inmigrantes, los nacionales se quedan sin trabajo. Una idea que parte de un desconocimiento del funcionamiento de la economía. La denominada Silver Economy, mayores que reclaman servicios específicos y que se pagan con ahorros, pero que también reciben el apoyo de los gobiernos. Muchos gobiernos actúan en sentido contrario, desmantelando el estado de bienestar, recortando las pensiones, el presupuesto dedicado a la sanidad, y sabemos de sobra que es una vía equivocada. Debemos saber dónde ajustar, dónde contribuir mientras trabajamos y lo que gastaremos durante la jubilación. Es así como debemos plantearnos las cosas. En 2040, las poblaciones de Letonia y Rumanía serán las más viejas junto a otros países del sur y del centro de Europa. Suecia y otros países nórdicos, como Finlandia, se situarán entre los más jóvenes, sin dejar de fomentar políticas para mejorar el bienestar y la productividad de sus mayores. Sebastián Lebelzik ha estado en Pori, Finlandia, un ejemplo de economía floreciente basada en la demanda de productos y servicios que mejoran la calidad de la tercera edad. Nos encontramos en Pori, en la costa oeste de Finlandia. Aquí un habitante de cada 5 está jubilado. Un récord en este país con una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Cifras que pesan en las finanzas públicas. El ayuntamiento gasta 2 veces más en sus senior que en la educación de los niños.
Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de ofrecer servicios sociales y sanitarios a sus ciudadanos, financiados por el Estado, los impuestos locales y las tasas de los ciudadanos. Tauno tiene 94 años. Este antiguo banquero recibe hoy la visita de una amiga en la habitación del hospital donde vive desde hace 3 años. Se ocupan muy bien de nosotros. Si tenemos un problema, podemos llamar a un médico. Siempre hay varios disponibles, aunque nuestro mejor medicamento es el movimiento. Junto a los demás pensionistas pone a prueba los nuevos aparatos del programa Living Lab. Esta máquina forma parte de un dispositivo al alcance de las personas mayores para que puedan vigilar su corazón, la diabetes. En Europa se han invertido cerca de 1.000 millones de euros en los últimos 5 años para enseñar a las personas mayores a utilizar las nuevas tecnologías de la información. Con este programa ponemos a prueba diferentes tecnologías para facilitar la autonomía de las personas mayores y facilitar el trabajo del personal médico. Los diferentes productos son probados por los propios usuarios, es decir, ancianos, sus familiares y enfermeros. Esta economía del envejecimiento requiere una mayor inversión por parte del sector privado. Muchos servicios son costeados por el Estado, pero cada vez son más los jubilados que optan por un servicio privado. Se estima que el poder adquisitivo de los mayores de 65 años en Europa supera los 3.000 billones de euros. Las autoridades de Pori esperan a atraer a jubilados del mundo entero que deseen gozar de estas nuevas tecnologías sanitarias. Esto ha sido todo por hoy. En nuestro próximo episodio iremos a Letonia, que ha acogido con entusiasmo la moneda única, el euro. Gracias por su atención.